Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Una forma diferente pues, de ver la historia, y para este día, pues como todos los días tenemos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la geomorfología en el Distrito Central, y en esta oportunidad pues tenemos también invitado a un amigo, colega, historiador que ha investigado mucho también esa temática, que es el licenciado Denis Portillo. ¿Qué tal, Denis? Gracias por haber venido. Mucho gusto, Arnulfo, gracias igual. Un placer, como siempre, pues estar con ustedes nuevamente y poder aportar pues del conocimiento que uno maneja, especialmente en este tema que solo algunos especialistas lo han manejado en algún momento, que es la geomorfología en Tegucigalpa. Claro, y hay muchos temas, Denis, que están por ahí en el aire y que muchas personas quisieran conocerlo. Pero vamos a iniciar primero hablando sobre lo que es geomorfología, Denis. ¿A qué se refiere cuando decimos geomorfología? Bueno, la geomorfología es una ciencia que estudia básicamente lo que es la conformación de los suelos y las formas que tiene la superficie terrestre. La geomorfología es una de esas ciencias auxiliares también de la geología, de la geografía, de la topografía, etc. Por ejemplo, una de las áreas que maneja mucho la geomorfología lo está enseñando esta imagen, que son las placas tectónicas y obviamente las fallas geológicas. Para poder entender todo lo que es la geomorfología de una zona, en el caso nuestro que es Tegucigalpa, o mejor dicho, el Distrito Central, hay que entender cómo se conforma una placa tectónica. Las placas tectónicas son partes de la superficie terrestre que están chocando entre sí. Por lo tanto, no hay una sola placa tectónica en el planeta Tierra, sino como hay varias. En el caso de la imagen que vemos que hay una placa tectónica que es central y hay dos placas tectónicas a los lados. Entonces, esas placas tectónicas están chocando entre sí en lo que es la superficie terrestre. Y esas zonas que chocan, que están ejerciendo presión, se le llama falla geológica. Entonces, ¿qué es una falla geológica? Dicho en palabras más sencillas, sencillamente es una fractura de la corteza terrestre. Y esa fractura se produce precisamente por el choque de placas tectónicas. Como podemos ver aquí precisamente, entonces ahí podemos ver que hay tres fallas geológicas, una que está a los lados y una que es central. Esas son zonas, insisto, que son rupturas de lo que es la superficie terrestre. Bueno, entonces, entendiendo esto de lo que comentamos hoy de geomorfología, podemos decir que pues, esta área o esta técnica o esta ciencia nos explica realmente cómo es la forma de una zona. No, exactamente, es una ciencia, la ciencia de las formas de la superficie terrestre, y nos explica precisamente eso, de dónde vienen y por qué, y especialmente por qué, la razón de esa forma que tiene la superficie terrestre, cómo se forman las montañas, cómo se forman los valles, cómo se forman las rocas. Entonces todo eso que compone lo que es la superficie terrestre, pues la estudia lo que es la geomorfología. Hay cosas, Denis, que de repente la gente quiere saber acerca sobre una falla o una placa. ¿Es lo mismo como podemos ver en esta imagen? No, como lo decía, una placa tectónica es sencillamente una parte de la superficie terrestre. Una falla geológica es la zona entre dos placas tectónicas, esa zona que está quebrada o que se ha roto. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, que es una imagen del planeta Tierra, es una imagen satelital en la cual vemos esa línea roja. Esa línea roja es una falla geológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos placas de la superficie terrestre que están chocando ahí y han roto esa línea. Y por esa parte, pues entonces es una ruptura, insisto, una ruptura del planeta en la cual las dos placas están ejerciendo presión. Interesante. Entonces, se podría decir que estas fallas obviamente son desde que comenzó el planeta. Las fallas geológicas son desde el origen mismo del planeta Tierra, desde que el planeta Tierra estaba conformándose hace 4.000 millones de años o 5.000 millones de años. Desde que hay suelo, desde que hay corteza terrestre, existen las fallas geológicas. ¿Por qué? Porque es la falla geológica donde se forma el planeta Tierra, es donde sale ese material, donde se forman las rocas, salen los minerales, es lo que le da vida a los suelos, a los distintos suelos que conforman el planeta. Entonces, cuando hablamos de placas tectónicas, nos estamos refiriendo exactamente a qué, Denis. A la superficie terrestre. Este es un ejemplo muy claro de lo que me estabas preguntando. El planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra, o sea, la corteza terrestre, está conformado de varios pedazos, por llamarlo de esa forma. Son pedazos de tierra, de corteza terrestre. Cada uno de esos pedazos se le llama placa tectónica.
En este caso estamos viendo en esa imagen que está la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa sudamericana, la indoaustraliana y la africana y la antártica. O sea, esas son las placas geológicas más grandes del planeta. No son las únicas, porque cada una de ellas puede tener unas divisiones internas, pequeñas placas. Pero las más importantes y las más grandes son eso. O sea, la Tierra, esa esfera que nosotros vemos flotando en el espacio, está precisamente conformada de pedazos de corteza. Y esos pedazos de corteza son esas placas. Ahora bien, esas placas chocan entre sí. Podemos ver en la imagen unas flechas negras. Esas flechitas que vemos ahí son las direcciones en las cuales esas placas están moviéndose. ¿Por qué? Porque esos pedazos de corteza terrestre están flotando sobre magma. El magma es lava que está dentro del planeta. Entonces todo eso flota y cada una de las flechas indica los movimientos que las placas tienen. Eso quiere decir que las placas están chocando entre sí. Al chocar entre sí es donde producen los afallamientos o fallas geológicas, o sea, esas rupturas de esas mismas placas. Y es por eso que vemos que hay varias fallas y varias rupturas en la corteza terrestre. Y en la parte central, poquito a la derecha, hay una placa que es la placa del Caribe. Está de color naranja, por cierto, es una placa pequeña. Esa placa es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque es donde se encuentra Centroamérica. Es donde estamos nosotros, es donde está nuestro país. Y como podemos ver, es una pequeña placa geológica que está rodeada de grandes placas, de enormes placas. Yo siempre hago una relación bastante interesante. Digo que imaginémonos que nosotros en Centroamérica estamos en un auto compacto y que a ese auto compacto, de los 4 lados del auto, le están pegando 4 camiones. Así estamos en Centroamérica. Así es como nosotros nos encontramos. Muchos de mis estudiantes se asustan, incluso así nos encontramos, claro. Por eso no es de extrañar que Centroamérica es una zona con muchos terremotos y muchos volcanes, porque también un producto de las fallas geológicas es el volcanismo. El hecho de que la Tierra esté rompiéndose en esas zonas produce que suelte energías, y esa parte de esa energía son gases y son lavas, y ahí es donde vienen los volcanes. Entonces, Centroamérica, al estar en una zona donde 4 grandes placas están chocando entre sí, provoca entonces una gran liberación de energía y provoca que nuestros suelos sean suelos vivos, por llamarlo de alguna forma. O sea, no solo son suelos inertes, sino que son suelos que constantemente se están construyendo a sí mismos. Eso quiere decir entonces que nuestros suelos constantemente están reciclándose. Que esa es una máxima de la naturaleza no se destruye, sencillamente se recicla. Entonces, toda esa zona, todo eso que rodea lo que es Centroamérica actualmente, pues son una gran cantidad de presión que nuestros suelos están recibiendo. Por eso que nuestros suelos, específicamente Honduras incluso, Honduras es una zona muy montañosa. Entonces, como podemos ver, no es casualidad. El hecho de que esas 4 grandes placas, que son precisamente la placa de Sudamérica y la placa de Norteamérica y la del Pacífico, están chocando contra la del Caribe, provoca que Centroamérica esté constantemente en movimiento. ¿Y cómo se manifiesta eso? Vuelvo a repetir, bueno, a través de volcanes y terremotos. Pues prácticamente nosotros estamos en lo que se conoce como con la placa del Caribe, se podría decir, ¿no? Esa es la que tiene que ver más con lo que es Centroamérica. Aquí precisamente hay un acercamiento de la imagen anterior. Nuevamente estamos viendo una imagen satelital del planeta Tierra, y la línea roja que vemos ahí es precisamente esa placa que les digo, la placa del Caribe. Toda la línea roja está demarcando lo que es la zona de frontera de la placa del Caribe con la placa de Norteamérica al norte, la placa de Sudamérica al sur, y hacia al oeste está lo que es la placa del Pacífico. Todas esas 3 placas están comprimiendo a la placa del Caribe. ¿Qué provoca eso? Que lo que es la zona del Pacífico, de Centroamérica, esté recibiendo una gran presión y esté siendo empujada hacia la zona noreste de Centroamérica. Quiere decir que Centroamérica se está moviéndose pocos milímetros al año, pero se mueve. Y eso provoca entonces que toda la zona de la costa del Atlántico centroamericana se esté levantando. Y eso indica, y eso da como resultado, que las costas del Pacífico de Centroamérica sean costas abruptas y rocosas y muy volcánicas, porque hay una gran presión de la placa del Pacífico contra el Caribe, mientras que la zona costera del Atlántico se esté levantando. Eso hace que las costas ahí sean más suaves, más arenosas, y sean menos abruptas que la del Pacífico, pero al final
con el tiempo, con los millones de años, Centroamérica va a seguir avanzando, avanzando y va a llegar a un punto en que la actual Centroamérica va a estar en forma de isla, donde actualmente se encuentran las islas del Caribe, donde está Cuba, Puerto Rico, Jamaica, etc. ¿Por qué? Porque les digo, el hecho de que existan placas en el planeta Tierra indica que los suelos del planeta Tierra se están moviendo. Y Centroamérica es uno de los mejores ejemplos de eso. ¿Alguna relación que se tiene entre lo que es una falla geológica y los terremotos? ¿Realmente hay relación? Totalmente, porque los terremotos se producen precisamente por la presencia de fallas geológicas. El 95% de los terremotos son fallas geológicas. Esta imagen, por ejemplo, nos hace la pregunta, ¿por qué suceden los terremotos? Es un ejemplo claro. Donde hay fallas geológicas, o dicho de otra forma, donde dos placas terrestres están chocando, se ejerce una gran presión. He estado mencionando esto desde hace unos minutos. Esa presión, como las fallas son muy agrestes, no son lisas, entonces tienden a presionarse entre sí y tienden como a engancharse. Pero las placas se siguen moviendo y llegan a un punto en que la presión es tan fuerte que esas placas se tienen que liberar. Y se liberan con una fuerza tan grande que hace que los suelos tiemblen. Y todo aquello que esté sobre esas placas que están temblando, bueno, va a recibir una sacudida. Y esos son los terremotos. En esta imagen podemos ver que el hipocentro es la zona donde se rompen esa fuerza, donde esas placas se libera, esa energía, es dentro del planeta. El epicentro es donde esa energía sale a la superficie del planeta. Precisamente, entonces, el epicentro es lo que produce esas ondas que salen a la superficie terrestre y en el epicentro es lo que produce que todo aquello que el ser humano ha construido, edificios, casas, autos, etcétera, se mueva y cause destrucción, obviamente. Bien, interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y usted no nos cambie de canal. Y recuerda que estamos hablando pues, acerca de geomorfología en el Distrito Central. Y pues no olvides escribirnos los comentarios aquí a nuestro correo electrónico. ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com. Ya regresamos. En Honduras estuve en el interior de un volcán. En el interior de un volcán, en la zona de La Paz. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? De Suyapa TV Educativa, con pues una forma diferente de ver la historia. Estamos tocando un tema interesante sobre geomorfología en el Distrito Central. Bueno, siempre hemos comentado, Denis, acerca del volcanismo, y incluso se ha negado en nuestro territorio. ¿Qué se requiere o cómo es la formación de volcanes? ¿Cómo se forman los volcanes realmente, Denis? Bueno, ya hablamos y le dimos todo un contexto de lo que es una placa geológica, de forma muy rápida obviamente, y lo que es una falla. Ya las había mencionado también anteriormente que para que existan volcanes, normalmente tiene que haber una falla geológica, tiene que haber una falla. Para que existan fallas, tiene que haber choque de placas. Esta imagen nos está volviendo a decir lo mismo, es muy parecida a la primera que vimos. Estamos viendo que está pues la zona de fallamiento, que es donde las dos placas geológicas están pegando. Podemos ver a la derecha y a la izquierda de la imagen esas zonas donde las placas están chocando y liberando energía. Ya vimos que una de las formas en que las placas liberan energía al chocar entre sí es un terremoto, pero esa es una de las formas. Otra de las formas en las cuales se libera energía el planeta es a través de los volcanes. Y los volcanes, pues podemos ver ahí, están casi siempre a las orillas de placas o en zonas donde la corteza terrestre está afallada o hay un afallamiento. En el lado izquierdo se le llama fallas de medio océano. ¿Qué significa una falla de medio océano? Es una zona en la mitad del océano donde la corteza terrestre se ha roto y está sacando lava. Y al sacar lava, con el tiempo, esa lava se va endureciendo y va formando los conos de los volcanes. Por eso es que vemos que, por ejemplo, a mitad del océano Pacífico vemos montañas volcánicas. Vemos islas volcánicas, perdón, como por ejemplo Hawái. Hawái es una zona donde hay un afallamiento, donde la lava está brotando del interior del océano y está formando, bueno, islas. O también hay volcanes que son continentales. El ejemplo es Centroamérica, hablamos de Centroamérica. Ya les explicaba que una de las fallas, la falla de la placa del Pacífico, está chocando con la placa del Caribe,
donde está Centroamérica, por eso no es de extrañar y no es raro que la mayoría de los volcanes de Centroamérica que están activos están en la zona del Pacífico. Y actualmente ahorita hay varios volcanes que están activos. En Guatemala, si me equivoco, el volcán Pacaya está activo, el Cerro Negro en Nicaragua están activos. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente hay una falla geológica que los mantiene siempre vivos. Y Centroamérica, les vuelvo a decir, pues toda la zona costera del Pacífico es una zona con muchos volcanes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vulcanismo es un producto directo de las fallas y del choque de placas tectónicas. De ahí el término de cinturón de fuego. Y incluso comentabas al principio que toda la parte del Pacífico es una zona que es totalmente volcánica, ¿no? Bueno, es interesante lo que acabas de mencionar porque sí, hay una relación directa entre lo que es las placas, las fallas y los volcanes, lo acabas de mencionar. Incluso en la zona de lo que es el Océano Pacífico, donde está la placa del Pacífico precisamente, toda la orilla o la frontera de esa placa están una gran cantidad de volcanes activos en el planeta Tierra. Por eso a esa zona se le llama el cinturón de fuego del Pacífico, porque todos los grandes volcanes del planeta y los más activos, bueno, se encuentran ahí. Y si no, vamos a un mapa, ubiquemos donde están la mayoría de islas volcánicas y volcanes continentales y están rodeando lo que es el Océano Pacífico. De ahí las arenas negras que se da en la zona, ¿no? Muy comunes en Honduras. Vayamos a lo que es la zona de la bahía de Fonseca y vamos a ver que las arenas son negras precisamente del producto de los suelos volcánicos, porque una buena parte de los suelos volcánicos son suelos negros. Claro. ¿Ventajas, desventajas, Denis? Ventajas, son suelos con muchos minerales y sabemos que los buenos cultivos vienen de suelos muy mineralizados. Desventajas, pues son los riesgos que los seres humanos tienen al hacer erupción los volcanes, porque sabemos también que hay terremotos productos de fallas, pero también los volcanes cuando están propensos a hacer erupción, pues producen terremotos locales muy focalizados. Esta imagen que está aquí nos está demostrando lo que acabo de decir hace un momento, el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí está señalado siempre las mismas placas que vimos en la imagen anterior, todas las zonas rojas son las zonas de frontera de las placas. Y como bien decía, la zona de lo que es el Pacífico, esa zona está rodeada de muchos volcanes activos y por eso se le conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Que Honduras es parte de eso, ¿no? Honduras es parte de eso por la zona del Océano Pacífico. Pero aquí también quiero hacer hincapié en algo. Si nos vamos nuevamente a lo que es la falla del Caribe, donde nos encuentra Centroamérica, y nos vamos a las islas del Caribe, o sea, estamos hablando de Montserrat, por ejemplo. ¿Por qué menciono Montserrat? Porque una erupción volcánica, una de las más fuertes erupciones volcánicas que ha existido en el siglo XX fue en la isla de Montserrat, que es una isla del Caribe. Las islas del Caribe, la gran mayoría de ellas son volcánicas. ¿Por qué? Si estamos viendo ahí también, es una zona de frontera entre dos placas que producen que haya vulcanismo. En menor escala que en el cinturón de fuego del Pacífico, pero también por ese lado de la falla de la placa del Caribe, donde está Centroamérica, también hay volcanes. Yo sé que uno de tus ideales, fantasías geológicas o geográficas es estar en el interior de un volcán o ver una erupción de un volcán o escuchar un terremoto. No he estado en el interior de un volcán activo, pero ya se me cumplió esa fantasía. En Honduras estuve en el interior de un volcán. En el interior de un volcán, en la zona de La Paz, se le llama el Cerro Masica. Ese es un volcán, vimos precisamente, aquí vemos el interior de lo que es un volcán. El volcán se conforma en forma muy general de lo que es el magma. El magma es la misma lava, pero en el interior de la Tierra. Cuando el magma sale a la superficie, se le llama lava. Y vemos el conducto de lava, que es el conducto principal. Vemos también conductos laterales, o sea, uno está acostumbrado a ver un volcán y ver el conducto, el cono por está tirando humo, el principal, pero hay conductos laterales. A eso se le llama precisamente respiraderos volcánicos. Yo tuve la oportunidad de estar en La Paz en un respiradero volcánico del Cerro Masica. Entonces, como bien decía, ya cumplí ese deseo, estuve dentro de un volcán y también está el cráter y obviamente el flujo de lava. Básicamente ese es un volcán. Ahora bien, quiero aclarar algo. Estamos acostumbrados y nos enseñan siempre que para que sea volcán tenemos que ver el cono volcánico, o sea, la montaña esa cónica, linda, preciosa, que en otros países está exactamente echando humo. No. Para que sea volcán no necesariamente tiene que tener ese cono. ¿Por qué? Hay volcanes que han hecho erupción y han destrozado ese cono. Y solo ha quedado lo que llamamos una caldera, o sea, un cráter en la superficie de la Tierra a nivel del suelo generalmente. Eso también es un volcán. O sea que no solo lo que vemos
en esa forma son volcanes. Volcán es todo aquello que tiene un orificio y ha salido lava o cenizas por él. De ahí, por eso, hay tipos de volcanes, ¿no? No son todos iguales, como lo comentabas. Bueno, eso da la pauta, exacto, para explicarnos cuáles son los tipos de volcanes. Los tipos de volcanes tienen que ver por su forma, claro, pero también por su origen. Aquí en esta imagen podemos ver que básicamente hay 3 tipos de volcanes. Está el volcán de ceniza, se le llama así porque cuando hace erupción y comienza a salir la lava, lo que más sale son cenizas, y la ceniza va formando un cráter. Normalmente no son cráteres de gran altitud o volcanes de gran altitud, tal vez 300, 500 metros. Un ejemplo de ello fue el Paracutín en México, que había un campo llano totalmente y en una noche comenzó a hacer erupción, comenzó a tirar ceniza y comenzó a formar un edificio volcánico de unos 300 a 400 metros. Ese es un volcán de ceniza. También está el volcán compuesto. El volcán compuesto es un volcán que se forma por ceniza y por lava. El mejor ejemplo en Honduras es precisamente la isla del Tigre. Y sí, muchas veces me hacen la pregunta, ¿Honduras tiene volcanes? Sí, la isla del Tigre es un ejemplo, no es la única. Hay otros volcanes en el país, lo vamos a ver más adelante, pero la isla del Tigre es de origen volcánico e incluso es uno de los volcanes con el cráter mejor formado. Otro ejemplo de volcán compuesto en Honduras es al norte del lago Yohoa, se le llama precisamente Cerro el Volcán. Y ahí tiene el cráter bien conformado. Entonces, ese es otro ejemplo de volcán compuesto. Y el volcán de escudo. El volcán de escudo se le llama así porque esos no tienen erupciones violentas, sino que son erupciones de derrame. Cuando viene el volcán y comienza a hacer erupción, la lava comienza a derramarse por las orillas. Entonces, como es tan suave, comienza a expandirse y eso provoca que los volcanes pues tengan una circunferencia ancha y un cráter bastante ancho. Un ejemplo de eso pues es el Cerro de Ula, es un volcán de escudo. También en el lago Yohoa podemos ver un volcán de esa conformación. El mismo lago Yohoa se sabe que es una caldera, es un volcán también. Pues es interesante todo ese tipo de volcanes que hay en Honduras y que por eso es que mucha gente decía que no había, ¿no? Porque realmente que esperaban ver aquel cono saliendo humo y realmente aquí tenemos variedad realmente. Es que precisamente uno de los errores que ha habido históricamente en la educación nuestra es que nosotros hemos guiado no por la investigación, sino simplemente por lo que vemos a simple vista. Eso ayuda, ¿sí? A veces la gente incluso nos escribe y nos pregunta si algún volcán en Honduras, ¿cuál fue el último que hizo erupción? Muy difícil decir lo que es el último que hizo erupción, pero sí sabemos que los volcanes hondureños son los volcanes tal vez más antiguos que ha habido en Centroamérica. O sea, los volcanes más nuevos en Centroamérica son los de Nicaragua, Costa Rica. ¿Por qué? Porque siguen todavía activos. En Honduras tienen actividad, pero ya de segundo grado. O sea, no hacen erupción de lava, pero sí tiran gases todavía. ¿Qué se requiere, entre comillas, para que un volcán se active? ¿Qué se requiere? Que las placas geológicas actúen entre ellas mismas y comiencen a ejercer presión para que liberen lava y liberen energía y gases y comience a activarse un volcán. El planeta es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo, es un ser constantemente y es un ser que cuando se recupera a sí mismo, que cuando está sufriendo daños, él mismo trata de limpiarse y bueno, una de las formas de renovarse es precisamente eso. Terremotos, volcanes, fallas. Interesante, ¿no? Bueno, son cosas que realmente hay que hacer notar y que pues estamos aprendiendo realmente. Ese es uno de los objetivos del programa ¿Qué pasó entonces? Nosotros vamos a revisar. El tema es interesante, Denise, y recuerda siempre mantenerte siempre en sintonía con nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Ya regresamos. Entonces en Honduras hay probabilidad de terremotos, realmente, Denise, con todo lo que acabas de comentar. Totalmente. Estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? A través de Suyapa TV Educativa, hablando de un tema que pues, es un tema apasionante, un tema pues, novedoso acerca de la geomorfología en el Distrito Central. Y hemos estado haciendo un contexto general acerca de esta temática para pues, caer en el caso de lo que es Tegucigalpa y Comayagüela.
Hay estas fallas geológicas, Denis, en Honduras, registradas, y sé que por ahí hubo personas que también se dedicaron a investigarlas. No, exacto. Como bien decíamos, está dando todo un contexto de lo que estudia la geomorfología y lo que conforma el planeta Tierra. Lo que estamos viendo aquí ya es Honduras específicamente. Este es el mapa geotectónico de la República de Honduras. Por cierto, hay que mencionarlo, es un mapa que es oficial, la información que está ahí, porque lo hizo en su momento el Instituto Geográfico Nacional, la institución autorizada por el Estado. Por lo tanto, lo que está ahí fue hecha por especialistas. Y este mapa es interesante porque nos está diciendo los tipos de suelos en forma general que tiene Honduras. Podemos ver que lo que es todo rosado, el color rosado nos está indicando presencia de vulcanismo. Quiere decir que esos suelos en su mayoría lo conforman suelos volcánicos o fueron conformados por erupciones volcánicas. Todo lo que es el suelo azul es por presencia marina. O sea, eso es interesante. ¿Qué nos está diciendo eso? Que todo eso azul que vemos ahí hubo presencia de agua. Todo eso fue un fondo marino. Por eso no es de extrañar que la mayor parte de los suelos que vemos ahí de color azul y amarillo incluso son suelos donde uno encuentra fósiles marinos, porque entonces estuvo bajo el mar. Entonces eso ya nos está dando la pauta de que Honduras tiene dos tipos de suelos, en forma que es el suelo marino y el suelo volcánico, u orogénico también, por movimiento de placas y volcanes. Ahora, también nos indica que ese movimiento de placas que habíamos mencionado hizo que ese suelo marino se levantara del fondo marino y es lo que conforma ahora nuestro territorio. Así es como uno va descubriendo y va entendiendo por dónde es que los suelos se han ido conformando. Por eso era importante entender lo que es placa, falla, porque eso provocó que todo ese suelo que vemos ahí de color azul y amarillo, insisto, se levantara del fondo marino y conformara lo que actualmente es nuestro territorio, lo que es Honduras. Pero también ahí podemos ver que hay una serie de líneas rojas que cruzan el territorio. Todas esas líneas rojas que ustedes ven ahí, que podemos observar, son fallas geológicas. Y ya les dije que una falla es una ruptura en la corteza terrestre donde dos placas están chocando. Ya les dije que las que vimos son placas mundiales, pero dentro de ellas hay otras placas más pequeñas que las conforman. Y en Honduras son placas que están dentro de la placa del Caribe. Y todo lo rojo son la zona donde está roto o está chocando la superficie de la Tierra en Honduras. Y hay también dos líneas negras que vemos ahí que cruzan el país de norte a sur, por llamarlo de esa forma, que son tal vez las fallas geológicas más grandes que tiene el país, dentro del país. La de la izquierda es la depresión transversal de Honduras, así se le conoce, y la de la derecha es la falla del Patuca. La falla del Patuca es muy interesante porque es una falla que tiene muy poco movimiento, o sea, casi no produce problemas y hay poco movimiento, lo cual es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque indica que esa falla está acumulando energía y cuando llegue a soltarla va a ser bastante fuerte un terremoto que sucede ahí. Contrario sucede en la depresión transversal de Honduras, en la izquierda, que esa es una falla que está en constante movimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que sucedan terremotos en esa zona de la zona noroccidental del país y sur. ¿Por qué? Porque son continuos. Lo interesante de esa falla, de esa depresión transversal de Honduras, es que es donde se encuentra la mayor población del país. ¿Por qué? Porque es la zona de la Yohoa, es la zona de Comayagua, la zona del Valle de Sula, y aquí es donde caemos precisamente a lo que estamos hablando, a la zona de Tegucigalpa. Vemos en la parte central inferior del mapa un círculo rojo. Ese círculo rojo está marcando más o menos dónde se encuentra el municipio del Distrito Central. Sabemos que el municipio del Distrito Central está conformado por Tegucigalpa, Comayagüela y todas las aldeas que lo conforman. Entonces, ahí es donde se encuentra, miren, el Distrito Central, y como podemos ver, el Distrito Central se encuentra en una zona de choque o de afallamiento entre dos tipos de suelos y cerca de lo que es la falla más grande del país, que es la depresión transversal de Honduras. Por lo tanto, no es de extrañar que lo que es, hablemos específicamente de Tegucigalpa, tomemos como ejemplo solo Tegucigalpa. No es de extrañar que Tegucigalpa sea una zona de mucho derrumbe y de mucho riesgo geotectónico, porque si podemos observar, se encuentra en una zona bastante inestable geológicamente hablando. Entonces, según este mapa geotectónico de Honduras, Denis, quiere decir que esas líneas rojas son, bueno, las diferentes fallas que comentabas. Así es, correcto. O sea, y la parte rosada tiene que ver con suelos volcánicos. Suelos volcánicos, donde por ahí pasa la famosa cadena de fuego, ¿no? Así es, así es. Y la parte azul y amarilla representan la formación marina. Interesante porque prácticamente todo el país está lleno de fallas. Todo el país, o sea, el hecho de que Honduras sea el país más montañoso de Centroamérica no es casualidad.
¿Por qué es el más montañoso? Porque es una zona donde están chocando una serie de fallas que hacen que los suelos se levanten. El hecho que les mencionaba, que toda la zona noreste del país son suelos marinos, indica que ahí hubo un levantamiento de los suelos. Precisamente lo que les mencionaba, la placa del Pacífico, el chocar con la del Caribe, hizo que se levantara Centroamérica. Al levantar Centroamérica se levantó Honduras, obviamente. Entonces, esa es la muestra de que eso está sucediendo esto, básicamente. La del Pacífico choca acá, en esta posición, y levanta a la del Caribe en esta forma. Y por eso es que Honduras, toda la parte norte o noreste, es una zona nueva, si hablamos de suelo, precisamente. Entonces, en Honduras hay probabilidad de terremotos, realmente, Denis, con todo lo que acabas de comentar. Totalmente. Es más, hay algunos datos que se han dado que en Honduras, en Tegucigalpa, no vemos Honduras, solo vemos a Tegucigalpa, hay cerca de 1000 microsismos diarios. O sea, hay movimientos diarios de tierra en Tegucigalpa. Decimos, ¿por qué? Aquí pues, estamos viendo, siguiendo tu pregunta, la amenaza sísmica en Honduras. El color amarillo significa un riesgo mínimo y el color rojo significa un riesgo máximo. Y abajo, en la zona de la Bahía de Fonseca, donde está la parte más oscura, es donde se dan sismos, es la zona más riesgosa. Y si nos vamos donde está Tegucigalpa, vemos que siguiendo siempre ese límite de entre suelos marinos y suelos volcánicos, que están conformados en dos tipos de suelos o placas, Tegucigalpa está casi en medio, entonces tiene un riesgo de moderado a serio. O sea que sí, está en una zona bastante riesgosa. No se extraña entonces que vemos los derrumbes de algunas colonias, gente, Tegucigalpa y Comayagüela, y todo el año está sucediendo, y ahora últimamente se ha dado más, precisamente por falta de visión del mismo ser humano. Hay incluso en zonas en Tegucigalpa que la gente dice, escucho ruidos en el subsuelo, se escuchan cosas raras. Incluso yo me recuerdo que también me ha dicho mucha gente cuando uno hace un estudio y va a hablar con ellos, dice, no, es que a mí me mueve la cama en la noche, aquí asustan, dice. En esta casa asustan. Escucho que alguien truena y alguien anda caminando en el cielo, dice, y yo tengo mis animales adentro. O sencillamente mira que pone un agua en la mesa y comienza el agua a moverse por sí misma. Eso no es más que son movimientos sísmicos. El hecho que le muevan la cama a uno es un movimiento sísmico. Okay. Y muchos alumnos en la universidad, cuando uno da clase, le dicen lo mismo cuando da estas clases. O sea, sencillamente es un efecto natural, pero como las personas desconocen por qué se produce, desconocen el suelo donde están viviendo, entonces le busca otras explicaciones, tal vez no más sobrenaturales. Interesante, realmente muy interesante porque aquí podemos explicar en forma científica algunas cosas que la gente cree que son algo de temores, fantasmas, etc. Bueno, no los cambie, ya regresamos, vamos a seguir hablando acerca del tema geomorfología en el Distrito Central. ¿Por qué? Porque la zona del Picacho es ese tipo de suelos que no son volcánicos. En tu programa ¿Qué pasó entonces? A través de Soyapa TV Educativa Telebásica. Bueno, es un tema, Denis, que hemos estado desarrollando en todo este trayecto del programa acerca de geomorfología en Distrito Central. Y hemos venido, pues, como dicen, de lo universal a lo particular. Hemos hablado un poco del contexto, hemos hablado acerca de los volcanes, las fallas, la gran cadena de fuego, etcétera, un poco para poder entender mejor lo que pasa en el caso de Honduras y luego después en el caso de Tegucigalpa. Entonces vamos pues, hablar básicamente lo que hemos iniciado en el tema geomorfología en el Distrito Central. ¿A qué se refiere exactamente, Denis? Solo retomando un poco lo que teníamos en el segmento anterior, precisamente que hay que entender dónde uno vive, dónde uno se encuentra para no tener explicaciones que no vayan más allá de la ciencia. Ahora bien, hablando de geomorfología y ya aterrizando específicamente en lo que es el Distrito Central, en lo que es Tegucigalpa, Comayagüela y todas esas aldeas alrededor, esta imagen es bastante clara. Ahí en el círculo, arribita de la imagen, donde dice Distrito Central rojo, ahí es donde se encuentra básicamente Tegucigalpa y Comayagüela. Pero alrededor de ellos podemos ver que hay una serie de manchitas negras. Cada una de esas manchas, por llamar de alguna forma, es un volcán o una montaña de origen volcánica.
Por ejemplo, y aquí lo que más nos llama la atención es dos de ellas, que es el volcán de la Laguna del Pedregal y el Cerro de Hule o Hula, como ya lo había mencionado. Una al norte de Tegucigalpa, al noroeste de Tegucigalpa y la otra al suroeste. El Cerro de Hula ya lo vimos más allá, que es una conformación, es un volcán de escudo. Pero el volcán de la Laguna del Pedregal es muy interesante porque ese todavía se mira el cráter. Es más, hasta hace unos años había una pequeña laguna en el cráter, una característica que se presenta en gran cantidad de volcanes cuando están por mucho tiempo inactivos. ¿Por qué? Porque como los suelos volcánicos no son permeables, el agua no se filtra. Y eso provoca entonces de que se vaya acumulando arriba. Y esa es una de las explicaciones que más adelante veremos cómo afecta el hecho de que las correntías o esas corrientes de agua, de la lluvia o de otro tipo, no se vayan al interior de la tierra y se vayan por la superficie y erosionen los suelos. Esa es una de las características. Pues ese la tenía ahí hace unos años, recuerdo, ahí, si no me equivoco, allá por la década de los 80, del siglo XX, querían hacer en ese volcán el aeropuerto de Tegucigalpa. Justamente arriba en el cráter, por cierto, que querían poner la pista. Pero bueno, habría que ver si en un momento hicieron esos estudios geológicos. Entonces, este mapa que vemos aquí es muy representativo de esos suelos. Aquí estamos viendo, en cierta forma, un montón de áreas punteadas, esos son los suelos de origen netamente volcánico, y vemos algunas áreas más limpias hacia la parte superior derecha de la imagen, que son suelos marinos, ya es lo que hablábamos. Y Tegucigalpa, pues el área del Distrito Central está en medio de eso, y eso, créanmelo, afecta muchísimo el hecho de lo que es la geomorfología de Tegucigalpa, porque producto de ese choque de esos dos tipos de suelos es que Tegucigalpa es bastante riesgosa para vivir en ella. Tegucigalpa no es fácil construir aquí, cualquier ingeniero o arquitecto se lo va a decir, porque es más, no es casualidad tampoco que Tegucigalpa, su plusvalía, o sea, caro construir, pero al final vender sale barato. O sea, hasta esto afecta hasta la economía de una ciudad, el hecho de que esté en unas zonas riesgosas. Por eso hay que hacer estudios previos, porque realmente no toda la región o toda la zona de Tegucigalpa es estable, por así decirlo, ¿no? No, gran parte de las zonas de Tegucigalpa son zonas muy inestables, son pocos los lugares donde uno puede decir tiene esa facilidad de construcción y seguridad para construir, y si no, pues para muestra un botón. Podemos ver en la actualidad esas colonias que durante muchos años estuvieron, se suponía, en lugares seguros, pero ahora están viniendo abajo. Eso uno hace la pregunta, ¿hicieron el estudio geomorfológico, geológico respectivo de la zona? Pues ahí la importancia de usar un método científico para todo eso, porque donde hay seres humanos es muy importante el impacto que los seres humanos van a tener en esa zona. Hablabas un poco acerca del cerro de Hula, o de Hule, de un escudo, o un volcán tipo escudo. Aquí tenemos la imagen precisamente del cerro de Hula ya agrandada, y aquí se mira claramente, en la imagen, arriba hay un manchoncito blanco de la imagen, ese es Tegucigalpa, ese es Tegucigalpa y Comayagüela. Bueno, el cerro de Hula, aquí se mira claramente la línea roja demarca más o menos lo que es la zona del cráter, y la línea amarilla más o menos podríamos decir que es una frontera del cono en sí mismo. El volcán es toda la montaña, pero más o menos el cono. Entonces podemos ver que se llama de escudo precisamente, que ustedes miran, pues tiene una forma como de escudo redondo. Entonces el volcán, hay una como abertura al lado izquierdo del cráter que nos está diciendo que cuando hizo erupción, por ese lado hizo erupción porque por ahí rompió el cráter precisamente. Entonces ese es el Cerro de Hula, una característica de las zonas volcánicas en el Distrito Central es precisamente ese color cobrizo que vemos de los suelos. Okay. Es un color producto de la oxidación de la ceniza y se le llama lutita también. No es el único tipo de suelo volcánico, por supuesto, hay varios tipos, incluso hay diferencias de colores dependiendo de los suelos o el tipo de erupción que haya sido. Pero en Tegucigalpa, si uno piensa muy bien, ve que casi todo, la zona del Distrito Central alrededor es de esos colores, ya sea un color rojo o un color café, claro o oscuro. Esos son suelos volcánicos y uno está diciendo entonces el tipo de suelo que uno va a tener. Hay otros tipos de suelos volcánicos como la toba. La toba también es lava que se solidificó. Entonces la lava al solidificarse, dependiendo de la velocidad con que lo hace, conforma diferentes tipos de rocas. Está la toba, está el basalto, puede estar el granito, etc. Entonces en Tegucigalpa se da mucho la toba. O sea que estamos rodeados de Tegucigalpa también. Totalmente. La laguna del Pedregal que comentabas, que ahí se quería hacer el famoso aeropuerto. Sí.
Esta laguna está a 1.539 metros sobre el nivel del mar. Ahí está la Laguna del Pescado precisamente, al fondo, igual siempre vemos la salida, lo que llamamos la salida al norte de Tegucigalpa, y más al fondo podemos ver las zonas del Picacho y Cerro Grande y todo eso. Y abajo, incluso en la parte inferior derecha de la imagen, podemos ver que está, si no me equivoco, ahí es la residencial Francisco Morazán, que está construida en las laderas de ese cerro. La gente le llama cerro, ¿eh? Sí. ¿Ven? O la laguna, de la Laguna del Pedregal, pero en realidad lo mismo, vemos la línea roja que demarca lo que es el cráter y la línea amarilla más o menos lo que sería el cono. Son volcanes muy antiguos y hace mucho tiempo no han hecho erupción, por lo tanto están erosionados, ya sea por el agua, ya sea por el viento, por lo tanto no tienen ese cono perfecto. Incluso la gente antes hablaba de los famosos volcanes de agua, en el caso del Picacho, ¿no? Es el caso interesante. ¿Por qué? Porque la zona del Picacho es ese tipo de suelos que no son volcánicos, o no totalmente son volcánicos, sino que tienen una formación marina. El Picacho no es volcán de agua, es más, no es volcán. El Picacho tiene una formación distinta a los suelos volcánicos, son suelos marinos, son suelos más kársticos se le llama. Los suelos kársticos son unos suelos donde hay una abundancia de cal. Entonces, eso nos indica precisamente la presencia de agua. Esta imagen que vemos aquí es muy, muy importante porque aquí ya es un ejemplo. Aquí estamos viendo, por decirlo así, la parte norte de Tegucigalpa. Lo tomo como ejemplo para hablar de lo que estoy diciendo. Las líneas rojas que ven ahí, las dos líneas rojas, son tal vez las dos fallas más grandes y más conocidas de Tegucigalpa, en la zona de Tegucigalpa. Lo que vemos en la línea azul, que viene de la derecha, es el río Chiquito. Y la otra línea azul que va de sur a norte es el río Grande o Choluteca. O sea, que donde los dos están ahí en la confluencia, para los que conocen Tegucigalpa y los que vivimos acá, sabemos que es la zona de la isla, en el centro de Tegucigalpa, que por ahí está el Congreso Nacional, por ahí está la antigua Casa Presidencial, y está todo lo que es el centro histórico de Tegucigalpa, etcétera. Y que la montaña que vemos al norte es precisamente el Picacho. Esas zonas de fallamiento, y que la línea roja que vemos ahí es la salida precisamente, por donde viene el río también, es la salida a Valle de Ángeles, a Santa Lucía. Okay. Todos esos suelos que vemos, que son de Valle de Ángeles, que la parte de Valle de Ángeles, que es al noreste de la imagen de Tegucigalpa, se le conoce como Grupo Valle de Ángeles. Así se le conoce esa placa, esos tipos de suelos. Son grupos muy característicos, tienen suelos volcánicos también, pero también tienen suelos marinos. Es una mezcla muy interesante. Esta es la misma imagen, pero ya en un mapa. Lo que mismo anterior, en un mapa. Son suelos marinos. Ahora, del otro lado del río, hacia el lado izquierdo de la imagen, donde está la otra línea roja, arribita, si la ven, ese es el Chile, de Tegucigalpa. Es una falla muy activa en esa zona. Ahí, ese se le llama Grupo Padre Miguel, o sea, es otro tipo de suelos, podemos decir que es otra, llamémoslo como una pequeña placa en Tegucigalpa. Estos dos son dos tipos de suelos que están chocando entre sí. Imaginen, el Grupo Valle de Ángeles, Grupo Padre Miguel. Esto ya sí es más volcánico, así totalmente volcánico el Grupo Padre Miguel. Mirémoslo, les digo, al lado izquierdo de la imagen. ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Por qué? Porque es una zona donde dos tipos de grupos o de suelos están chocando, o placas llamémoslo, están chocando entre sí. ¿Y qué produce? Lo que decíamos cuando dos tipos de placas chocan entre sí, una falla. Entonces, esas fallas que están ahí no son las únicas. Esa es la misma imagen que hemos estado viendo anteriormente, pero ya es una imagen más con características más morfotectónicas, ya más para especialistas, pero lo hago con la intención de que todas las líneas rojas que ustedes ven ahí, todas las líneas rojas son fallas geológicas. Todas son fallas geológicas. Aquí ya solo es un ejemplo de dos grandes, pero ahí están todas las fallas geológicas que cubren esa zona. Y si se fijan, es la zona del centro de Tegucigalpa, es la zona donde se han producido derrumbes. Recordemos cuando el huracán Mitch, ahí estaba la colonia Soto, que es la zona del Berrinche, que se vino abajo. No es casualidad que se vino abajo porque es la zona del Chile, donde está esa falla que les enseñé, que está muy activa. Entonces, esos son, también se les conoce como bloques geológicos. Entonces, todo eso es Tegucigalpa, solo una parte de Tegucigalpa, solo digamos la parte norte de Tegucigalpa.
Si nos vamos y tomamos en cuenta ya todo el Distrito Central, nos vamos a ver más fallas, nos vamos a ver más tipos de suelo, pero todo está, como ven, esa es la realidad de donde vivimos, es la realidad de lo que es Tegucigalpa. Y esto no se hace para asustar a nadie, sino que uno debe conocer dónde vive para tomar las medidas adecuadas. Esta imagen, una imagen topográfica de Tegucigalpa, la misma zona básicamente, todas las zonas rojas que ven ahí en ese mapa, todas las zonas rojas son zonas de derrumbe. La zona roja a la derecha del río, arribita, es la zona de la Guillén, la Canaán, la zona del Reparto. Esa es una zona, ¿por qué? Porque ustedes fijan, es la zona de falla, es la zona que le da vuelta arriba, es la zona donde se está derrumbando, es la zona del Picacho. Exacto. Y el otro lado del río es la zona de la Cerro Grande, la zona del Berrinche, la zona del Chile. Este es un ejemplo también de la colonia Guillén. Esta es una colonia Guillén. Esas son notificaciones en la colonia. Eso solo fue un ejemplo que se hizo en un informe que sacó la alcaldía, por cierto. Todos estos mapas que ustedes están viendo aquí, que hemos estado sacando, son mapas elaborados, sea por COPECO, ya sea por alcaldía, sea por las Naciones Unidas. O sea, y el USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. O sea, son mapas por especialistas y agencias certificadas. Este es el mapa de ubicación de puntos críticos ante un evento sísmico en el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. Todas las zonas rojas que vemos ahí son zonas de derrumbes ante un evento sísmico, por muy pequeño que sea. O sea, no solo eventos sísmicos, esto es solo un ejemplo, puede haber también muchas lluvias, puede haber incluso hasta cuando están haciendo una notificación y dinamitan la zona, eso puede provocar un derrumbe, porque son zonas inestables. Usualmente por donde pasa un río es una zona de falla, casi es una certeza matemática. Prácticamente una certeza lo que acabas de decir. El río le marca la zona más baja de una zona y la zona más baja es la zona de falla. Aquí está el río, es precisamente el ejemplo. Ahí estamos viendo, quise entender los ríos nada más. Ya les dije, de la parte baja, arriba del mapa es el río Grande Choluteca y a la derecha es el río Chiquito. Toda esa zona son las zonas bajas, si se fijan, y son las zonas de falla. Y el río Grande Choluteca les está marcando la zona de falla claramente, donde los dos bloques están pegando entre sí y están provocando pues, esa inestabilidad geológica por el afallamiento y la ruptura del suelo. Este es un ejemplo sencillamente, esta es la Soto, por cierto, de ahí por donde cuando el huracán Mitch hace ya varios años, en el 98, provocó los derrumbes. Esa es la colonia Soto que se vino abajo. Miren los tipos de suelos que hay ahí, suelos rojos, ese suelo rojo es muy característico porque no es un suelo que sea compacto, es un suelo que con un poco de lluvia se viene abajo y es muy inestable, son suelos volcánicos, por cierto, porque tienen que ver mucho con ceniza volcánica y la ceniza volcánica no le da suelos compactos, sino que son porosos y el agua tiende a erosionarlos. Pues realmente ha sido de mucha ilustración esta temática, ¿verdad? Y aquí tenemos este mapa de deslizamientos. Este es un acercamiento siempre de las zonas del Picacho, la parte que vemos arriba es la zona del Picacho y la zona de Cerro Grande. Aquí volvemos a ver nuevamente marcadas las líneas rojas, las dos fallas que hemos estado hablando. La falla de Valle de Ángeles, la que viene del lado derecho, y la falla del Chile, que precisamente marca la calle del Chile. Los que no hemos estudiado sabemos que vamos para Cerro Grande. Toda la calle que va a dar hasta Cerro Grande desde el centro es la zona de falla. Por eso esa calle la pueden arreglar todas las veces que quieran y se va a seguir cuarteando y se va a venir viniendo abajo. Están totalmente informados. Realmente es algo importante conocer dónde vivimos. Por eso el objetivo de hoy era pues tocar este tema de geomorfología en lo que se refiere al Distrito Central, pues que abarca Tegucigalpa y Comayagüela. Hemos hemos visto pues un rayo X de la geografía de aquí de esta zona. Denise, te agradecemos mucho. Es un placer tenerlo siempre en el programa que pasó entonces. Igual. Con un tema como el que nos acabas de dar y también a ustedes que nos ven, pues que no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com para tus comentarios, sugerencias si quieres aprender más acerca de la historia de Honduras. Es una forma diferente, vemos acá la historia para que te sientas mejor y que te sientas más hondureño. Así que nos vemos en la próxima. Hasta pronto.